sigue siendo complejo entender lo que le pasa al miocardio de estos pacientes. Todavía tampoco está definido bien cómo estudiarlos y cuál es la toma de decisiones terapéuticas, digamos. Por lo cual, esto va a ser una charla que voy a tratar de ser lo más conceptual posible de un tema que es difícil en una charla ya que quede en claro todos los aspectos de la miocardiopatía dilatada isquémica, que es algo que demanda mucho tiempo de lectura, hay que leer muchísimo para poder entrar, pero acá yo he depurado algunas cosas para compartirlas con ustedes. En primer lugar, hay que entender que cuando nosotros vemos que el VI está, digamos, severamente deteriorado, hipocontráctil o directamente, sea solo hipokinético, sea kinético, tenemos que tratar de entender por qué está así, qué componentes es, porque no es todo una sola cosa. Como figura ahí en el cuadro, había que hacer una clasificación biológica de los segmentos miocárdicos afectados en la miocardiopatía dilatada coronaria, porque no todo es coronario. Eso es como primer concepto. Entonces, hay una parte de ese miocardio que es normal. Cuando yo digo normal, me refiero a que no está necrótico, no está isquémico, no está hibernado y tampoco tiene un daño miopático que después vamos a ver de qué se trata. Después está en el otro extremo el componente miopático, que como dije recién, después lo voy a desarrollar, pero se supone que es un daño, se supone no, es un daño de la función ventricular que no es de causa coronaria, pero que en un paciente que tiene coronariopatía, es decir, como que sería una forma mixta. Y después está lo que se entiende como el componente isquémico propiamente dicho, que están las formas de isquemia reversible, lo que se entiende por atontamiento, por hibernación y también por necrosis. Entonces, ¿a qué llamamos miocardio viable? Porque ustedes van a escuchar esa palabra y van a leer esa palabra muchas veces cuando lean sobre este tema. Y eh, se entiende por miocardio viable a esa forma de disfunción ventricular izquierda que es potencialmente reversible. Esto a nivel de miocítico, como dice ahí, se refiere a una célula que no está irreversiblemente dañada, es decir, no hay necrosis, fibrosis, y que clínicamente se refiere a las áreas del miocardio que tienen fallas de la contractilidad, pero que tendrían la capacidad potencial, eso subrayo lo de potencial, de mejorar con la revascularización. Ahí dentro de eso tenemos tres formas. Una que es la isquemia aguda, que es la disminución de la contractilidad breve y transitoria durante el episodio isquémico. Eso no es detectable habitualmente porque se resuelve espontáneamente, a menos que esté atontado, que es cuando dice que es una disminución de la contractilidad que persiste horas o días una vez cedido el episodio isquémico y que se recupera espontáneamente. Esto es lo que muchas veces yo les he explicado, que si un paciente ha tenido un evento isquémico agudo, prolongado, y uno tiene posibilidad de hacer un eco, supongamos en las primeras horas, primeras 24 horas, puede ver que está hipokinético, pero que al cabo de un que puede ser horas o días, eso se normaliza. Esto para que eso ocurra, el episodio de isquemia aguda tiene que ser lo suficientemente severo y prolongado para que llegue a afectar la contractilidad, no un episodio, un episodio leve o de breve duración. Y después está la hibernación, que ya no es una disminución prolongada, permanente de la contractilidad por episodios recurrentes de isquemia y que persiste a menos que se lleve a cabo una revascularización efectiva y temprana. Es decir, que yo puedo encontrar en un paciente
con BI severo, por momentos áreas de atontamiento, que puede ser repetido, áreas de hibernación, que es cuando ya tenemos una hipoquinesia o aquinesia persistente, porque se han repetido los episodios de isquemia o hay un estado de hipoperfusión crónica, porque la coronaria está severamente estenótica o porque está ocluida con circulación colateral insuficiente. Entonces vamos a ver cómo responde cada uno de estos componentes. Vamos primero con lo que yo les decía de que parte o una parte variable de la miocardiopatía dilatada isquémica está compuesta por miocardio que es normal, es decir, que no está bajo efecto de una estenosis significativa. Eso por definición es viable, obviamente, es metabólicamente activa, la contractilidad es normal y la reserva contráctil es normal, digamos. Como se ve acá, si yo hiciera, esto vamos a ponerlo acá, si yo hiciera un estudio, supongamos, de un eco de esfuerzo, un eco de butamina, en reposo la contractilidad es normal. Con poca dosis incrementa la contractilidad y si sigo dando más dosis o más esfuerzo, eso aumenta. Es el comportamiento clásico del miocardio normal. Estamos hablando de segmentos que son normales. Después está el componente isquémico. En general, la motilidad parietal en reposo es normal con bajas dosis, puede ser un esfuerzo de butamina, se genera hipocontractilidad y puede llegar a la aquinesia con dosis más altas, ¿sí? Acá sabemos que la isquemia puede ser aguda prolongada o crónica intermitente. Los cambios en el metabolismo comienzan al minuto de la isquemia. El subendocardio es el primero que sufre. Siempre en los procesos isquémicos, el sector más sensible del miocardio es el subendocárdico, el subendocardio. La recuperación de la función sistólica regional suele ser inmediata y entendemos por atontamiento como la hipocontractilidad que puede demorar horas o días, que es sostenida pero es reversible. El tiempo que le va a llevar hasta normalizarse depende de la severidad y la duración de la isquemia. El flujo coronario se restablece rápido, pero el metabolismo se normaliza después. Por eso digo que el ejemplo era cuando nosotros tenemos un episodio vamos a hacer un ejemplo, un síndrome coronario agudo, CT. Nosotros hacemos, supongamos que tenga isquemia extensa en el territorio de la descendente anterior, cursó con infradesnivel importante en la cara anterior que se normalizó con administración de NTG. Si nosotros hiciéramos un eco en ese momento o en las primeras horas, van a ver que está hipokinética toda esa cara. El espento isquémico ya se dio, pero esa zona todavía está alterada, por eso se llama atontamiento. El desencadenante, la anoxia, ya desapareció, la isquemia aguda se dio, pero el miocardio tarda un tiempo en recuperarse. Que no avanza. Entonces acá tenemos un ejemplo de isquemia reversible. Si nosotros lo vemos en estudio de resonancia magnética de perfusión, vemos acá toda esta área septal que está más negra, más oscura comparada con esta de la pared lateral. Acá no está viendo flujo y por lo tanto no entra el contraste, por eso se ve en negro. Si lo viéramos en un estudio de perfusión, acá tenemos un ejemplo también, todo el área septal en el esfuerzo no le llega, está en la zona de isquemia, por eso no llega acá el radioisótopo. Después, cuando está en reposo, eso cede y se recupera la perfusión.
Eso es el equivalente en un cateterismo, en la mayoría de los casos sería una lesión severa, crítica de la descendente anterior. ¿Cómo es el tema en el estado de hibernación? En el estado de hibernación, la motilidad en reposo está francamente disminuida por efecto de una hiposperfusión crónica, como le dije antes, porque hay una arteria severamente estenótica o está ocluida con poca circulación colateral. Si nosotros le hacemos un estímulo con baja de un ecoestrés con dobutamina, algo mejora la respuesta contráctil, pero cuando subimos las dosis, eso genera un isquemia adicional por lo que vuelve a empeorar. Entonces, esta es una forma de disfunción miocárdica crónica que podría recuperar la función sistólica con la revascularización. Es consecuencia de repetidos episodios de isquemia y o atontamiento repetitivo. Ustedes dicen, pero ¿cómo es que es potencialmente reversible si no se mueve? Bueno, porque este es un mecanismo de adaptación, es una teoría esta, de que el miocardio para adaptarse al estado de hipoperfusión y no morir, el miocito aumenta la captación y utilización de glucosa y disminuye la de ácidos grasos. Eso se llama down regulation. Ese es, podríamos decir que sería comparable, análogo, cuando a veces se dice que los animales que hibernan durante las épocas de frío, que bajan, no gastan nada de energía, duermen todo el tiempo, bajan el consumo, no se alimentan, digamos, y sin embargo no mueren, porque bajaron groseramente el consumo. Los cambios funcionales y estructurales se empeoran con el tiempo. Quiere decir que si yo no hago algo para recuperar esto con el tiempo, eso no es que la hibernación es para siempre. Eso es un periodo de adaptación que puede durar meses, años, pero que al cabo de un tiempo, eso finalmente va a la necrosis y que la recuperación de la función sistólica con la revascularización depende de la severidad de estos cambios y de qué tan pronto se hizo, digamos. Entonces, si nosotros quisiéramos, ¿cómo se traduce eso en los estudios? En un eco debiéramos ver hipoquinesia severa o directamente aquinesia, pero el espesor todavía está conservado. Es decir, que no está afinado como cuando está todo fibrótico, necrótico. En general se usa el punto de corte de 7 milímetros, por supuesto que esto tiene sus desvíos estándar. Si hacemos ecodobuta, hay reserva contráctil en respuesta a la estimulación inotrópica y hay lo que se llama respuesta bifásica, que después voy a explicar de qué se trata. Si hacemos un estudio de perfusión, vamos a ver que hay un área que, si hacemos el estudio en reposo, está sin perfusión o con una hipoperfusión severa, y si le damos nitritos, en un estudio con tecnesio, eso mejora, o con redistribución tardía con talio, que después lo voy a mostrar. En la resonancia magnética, se ve en realidad igual que el miocardio normal, es decir, no entra realce tardío porque no hay fibrosis, ¿sí? Podemos ver en lo que es la motilidad parietal que está hipokinético severa o aquinético, pero que no tiene realce tardío gadolino, si no tiene necrosis en ese segmento. Y si hiciéramos una tomografía con emisión de positrones, veríamos que en las áreas que no están perfundidas, sin embargo, hay captación de glucosa. Es decir, hay metabolismo, no hay perfusión visible, digamos, pero hay captación de glucosa, que es lo que decía antes cuando hablamos del tema de hibernación. Es decir, no está recibiendo casi flujo, es muy poco el flujo, no es detectable por los métodos. Sin embargo, el miocardio ese no fue a la necrosis, sino que conservó el metabolismo medido acá por la captación de glucosa. Esto se conoce con el término de mismatch, es decir, mismatch es que hay una discordancia en el sentido de que no hay perfusión, ¿sí? Pero hay metabolismo, todavía se conserva
el metabolismo. Yo doy por entendido que si ustedes quieren que yo pare y vuelva a explicar una cosa, me dicen porque si no, este, no, no tiene sentido esto. Acá tenemos un ejemplo actualmente ya no se usa talio, se usa el tecnecio, pero había una época que se usaba el talio. Y acá tenemos un ejemplo. Acá está en el esfuerzo. Toda el área septal tiene una severa hipocaptación septal y anterior. Ustedes ven acá en amarillo que capta el radioisótopo en la pared lateral inferior, pero todo lo que es septal y anterior está hipoperfundido. Habitualmente estos estudios, cuando se repite las pruebas, porque estos son en dos etapas, cuando uno hace estas pruebas, se hace la redistribución a las 4 horas, pero acá a las 4 horas no, tampoco hay perfusión. Podríamos decir, bueno, entonces está necrótico. Sin embargo, acá con la reinyección, que era un protocolo que se hacía en esa época, se le volvía a inyectar talio si se veía que a las 4 horas no había perfusión y resulta que dando la reinyección de talio sí entraba. Entonces, estos eran unos criterios para hablar de que ese miocardio estaba viable. Si nos hubiéramos guiado solo por el de 4 horas, diríamos, bueno, acá no hay perfusión. Sin embargo, dando una reinyección, es decir, aumentando el gradiente, eso atravesaba la membrana y entraba en el miocito. Y este era otro protocolo que se podía hacer en reposo, ya no en esfuerzo. Veíamos lo mismo, una severa hipocaptación septal de anterior, se hacía una redistribución a 4 horas y seguía igual, entonces, bueno, entonces ya está perdido ese miocardio. Y acá no se hacía reinyección, se hacía una redistribución tardía, se lo citaba un día después y se repetían las imágenes y muchas veces se veía que dándole más tiempo finalmente el radioisótopo entraba en la zona, lo que decía el miocardio está viable. Pregunta, pero Sí, eso posterior a una reperfusión o no, o eso solo inyección. O sea, ¿cómo, esto cómo? era después de, por ejemplo, abrir la arteria o No, inyecciones no, nada no, más. no, esto no hay nada terapéutico. Estos son todos estudios hechos en pacientes que tienen pacientes coronarios con VI severo y que se trata de entender cuánto de ese daño que se ve es reversible y cuánto no. Ya, ya, ya. ¿Quedó claro? Sí, sí, sí. Hasta acá no, yo no hablé nada no, todo esto no hay nada de terapéutico, todo esto es el estado en que se encuentra el miocardio en la mayoría de los pacientes con miocardiopatía dilatada de origen isquémico. Este es el protocolo que se hace con Tecnesio 99 Sestamibi. Acá vemos lo mismo. Hay una zona de severa hipocaptación apical, anteroapical y septoapical que se ven en distintas proyecciones. Uy, acá falló algo. Bueno, no importa. Entonces vemos acá, concentrémonos en estas imágenes. Hay una severa hipocaptación en esta área. Usted ve en rojo y amarillo entró el radioisótopo, entró el tecnecio, en esta zona no. Esto en el esfuerzo. Cuando se hace el reposo, sigue igual. Se terminó el esfuerzo, le repiten la imagen a la otra, sigue igual, pero después que se le da nitritos eso recupera la parte de la irrigación. Si nos hubiéramos basado solo en esto, sin nitrito, diríamos, bueno, eso está necrótico, no tiene perfusión. Le dieron el protocolo de nitritos, mejoró. Acá en este otro eje se ve lo mismo. Esto es en el esfuerzo, toda esta zona de septal apical anterior sin perfusión. A las 4 horas hay un poquito en el reposo, hay una mejoría, pero cuando se le da nitritos, claramente eso mejoró. Acá en todas las imágenes se ve lo mismo. Acá también toda esta zona sin radioisótopo
y acá cómo recuperó después de los nitritos. Así que este es otro protocolo que en realidad es el que muchas veces tenemos a mano. La otra manera de estudiar a estos pacientes es con el ecodobutamina, ¿sí? Hay los protocolos con ecodobutamina hay de dos tipos. Uno cuando evaluamos isquemia, ¿sí? Que es un protocolo más agresivo, ¿sí? Como ven acá, cada 3 minutos se va aumentando la dosis de la dobutamina y además se agrega atropina para generar taquicardia. En cambio, cuando el protocolo utilizado para evaluar viabilidad es un protocolo más gradual, donde se va aumentando la dosis de manera gradual de dobutamina y no se llegan a altas dosis y los intervalos no son cada 3 minutos, sino cada 5 minutos. La respuesta que se considera típica para pensar que el miocardio está viable, que está hibernado, es lo que se llama respuesta bifásica. Este es el estado basal, que es que está con un estado de hipoquinesia severa o aquinesia. Cuando se da bajas dosis, mejora porque hay reserva contráctil, pero si se sube la dosis, como se genera un estado adicional de isquemia, empeora. Eso se llama respuesta bifásica. Mejora, después empeora. Mejora con dosis bajas, porque eso actúa sobre la reserva contráctil y empeora con dosis altas porque genera isquemia adicional. Estos son los estudios con tomografía con emisión de positrones, que hay pocos lugares en la Argentina que lo tienen. Y si uno quiere hacer esto, con la cobertura médica, tiene que luchar mucho. Pero acá lo que se ve en este estudio, por ejemplo, acá vemos que hay un severo defecto de perfusión inferolateral. Ustedes ven claramente, comparan acá cómo entra el radioisótopo. Esto se hace con rubido o con fluoro de oxiglucosa. Y sin embargo, eso mismo, cuando quieren ver cómo está el metabolismo, está preservado. Es decir, no hay perfusión, pero está preservado el metabolismo, que es lo que habíamos hablado antes sobre el tema de cómo es que funciona esto por el mecanismo de adaptación, que baja todo el consumo de energía de ese miocardio cuando se está en condición de hipoperfusión, baja el consumo, lo cual le permite preservar el metabolismo de glucosa y no morir, no ir a la necrosis. Y acá tenemos dos ejemplos de, de perfusión donde todas estas, para tomar esta parte, acá se lo están usando con rubidio. Este es un ejemplo de mismatch. No hay perfusión, pero hay metabolismo. No hay perfusión, pero hay metabolismo. A eso se llama mismatch. Y este es otro ejemplo, también, acá está esto, la perfusión se hace con rubidio, el metabolismo con fluoro de oxiglucosa. Y este es un caso donde no hay ni perfusión ni metabolismo, que sería el match, hay una coincidencia de los dos. Cuando se ve la perfusión, vamos acá que se ve muy bien,